que indudablemente es una pérdida. Pierde su familia, pierde el país, perdemos un gran asambleísta, un hombre convencido, un hombre que luchaba, como él decía, por un país en el que todos tengamos derecho a educación, salud, vivienda, agua, alimentación y seguridad social. Y ahora, por él y por los muchos otros Faustos, tenemos que seguir trabajando para ese país con el que soñaba Fausto Cayambe. Bueno, con Fausto compartí la Comisión de Enmiendas Constitucionales, siempre fue un hombre luchador, convencido de lo que hacía, un guerrero de su causa y por ello respetable. Tuve la oportunidad de saludar con su familia, gente buena, gente humilde y ciertamente, habiendo sido un compañero, yo siento dolor porque con él tratamos varios temas, chocamos, pero también pudimos saludar en varias ocasiones. Lamento lo que ha ocurrido y mi solidaridad la he expresado ya sobre todo a su familia. 5 puntos señala el economista Diego Martínez, gerente general del Banco Central del Ecuador, como los factores que permiten hablar de una recuperación económica. Amigas y amigos, yo soy Belkis Sánchez. Bienvenidos a Tesis y Antítesis. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. Asambleísta Hernández, ¿hay indicios de recuperación económica? A pesar de que ciertos sectores de la oposición y analistas confunden sus malos deseos con lo que realmente pasa en el país, creo que esta situación difícil que hemos soportado empieza a remontarse y hay claros indicios que la situación económica del país empieza a recomponerse. Luis Fernando Torres, Cambio PSC. Algo está mejorando la economía, pero la recesión sigue manteniendo sus efectos negativos en la situación productiva y en la condición de vida de los ecuatorianos. La recesión no se ha ido, está y ojalá el próximo año esta al menos sea sustituida por un proceso de relativo crecimiento. El titular del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, en entrevista en Diario El Telégrafo, citó 5 factores como las variables que permiten afirmar que la economía nacional se empieza a estabilizar e incluso subir. Martínez señaló como primer factor que tras el segundo trimestre, la capacidad de producción mostró una fuerte recuperación. El segundo factor, el incremento del precio internacional del crudo, que se elevó de $20 por barril a $36. El tercer factor es una recuperación de los depósitos de $2.000 millones en el 2015 a $3.200 millones en lo que va del 2016. Y el quinto factor es la recuperación de los niveles de la actividad económica. Finalmente, el directivo del Banco Central indicó que el desempleo también empieza a mostrar un cambio de tendencia y dejó de aumentar. Asambleísta Hernández, iniciamos con usted. Se recupera el precio del petróleo, pero aún no alcanza el valor incluido en la proforma presupuestaria y está pendiente la resolución de la OPEP. Sí, a ver, pero creo que más bien en eso el país tiene buenas noticias y señalo que es el país. Hay personas, actores políticos, analistas que creen que baje el precio del petróleo le afecta al gobierno, sin entender que eso repercute para el país. En general, en el primer semestre de este año hemos tenido el precio del petróleo en torno, digamos, en promedio a los $30, ¿no? Sin dejar de decir que en los primeros 3 meses, en el primer trimestre, tuvimos ingresos petroleros que estaban más o menos en $20 y ahora sí tenemos precios de petróleo que están ya con el castigo en torno a los $37, $38 el barril de petróleo. Son buenas noticias para el Ecuador y es uno de los puntos que precisamente señala el economista Diego Martínez y las autoridades económicas para decir que inicia una fase de recuperación. No significa de ninguna manera que han desaparecido los problemas, pero lo que sí podríamos señalar es que de alguna forma se empieza a dar vuelta a la situación que vivía el Ecuador. Y por eso Diego Martínez
como presidente precisamente del Banco Central, ha señalado que hay factores que demuestran eso. Él dice, en primer lugar, 30 la segundos. capacidad de producción ya empieza a mostrar una fase de recuperación. Segundo, los precios del petróleo empiezan a variar su comportamiento y si es que hay un acuerdo entre los países productores, esto puede mantenerse de forma equilibrada. Un tercer elemento, empieza a haber una recuperación de los depósitos, aunque no del crédito. Ahí hay todavía cosas que hacer. De igual forma, es importante señalar que también los niveles de la actividad económica muestran síntomas de recuperación. En medio de las dificultades, las cosas empiezan a componerse, se ha actuado con responsabilidad y ahora eso también empieza a verse reflejado en las cifras. Correcto, gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿a usted le convencen estas cifras? Ojalá el optimismo del gerente del Banco Central y también de Virgilio no quede simplemente una expectativa legítima. Según el gerente del Banco Central, en una entrevista que publicó uno de los diarios nacionales, la economía estaría recuperándose y se recuperaría aún más del 2017, entre otras cosas, porque el precio del barril de petróleo se ha recuperado de $20 a un promedio de $38 aproximadamente. También dice él que las exportaciones han mejorado, con lo cual la balanza comercial tiene un saldo positivo de $1.000 millones. A ello también suma el hecho de que están incorporándose nuevas centrales hidroeléctricas. Él habla básicamente de unas 8 que se incorporarían y generarían, digamos, una mayor fuerza de carácter productivo. Otro de los signos que señala el propio gerente del Banco Central de esta recuperación está en el hecho de que los depósitos de la banca privada en el Banco Central han pasado de 2.000 millones en 2015 a cerca de 3.200 millones este año. Y por último, también señala él que hay mayor confianza entre el consumidor y que el desempleo ha dejado de crecer, se ha estabilizado. Las explicaciones que da el gerente del Banco Central no son todas ellas satisfactorias. 30 segundos. El índice de confianza del consumidor no es que ha mejorado, yo tengo una percepción distinta. Los consumidores no están gastando más porque no tienen más en sus bolsillos. Hay bolsillos vacíos que además tienen que someterse a las rigurosidades de carácter tributario y tienen estos ciudadanos con bolsillos vacíos que pagar impuestos y al final lo que se hace es sacudir esos bolsillos donde no hay dinero. En todo caso, si mejorara la economía, como dice el gerente del Banco Central, podríamos estar tranquilos, pero yo no veo que pueda mejorar de acuerdo a estas proyecciones porque todavía hay una serie de obstáculos que impiden una recuperación sostenida. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Nuevamente creo que es fundamental volver a poner en cuestión lo que se está superando. Venimos de un momento en el que en el mundo hay una contracción económica. Las grandes economías no crecen al ritmo que se pensaba deberían crecer y los países de la región, en especial aquellos que nos especializamos en la producción de commodities, hemos tenido momentos muy críticos que la propia CEPAL dice solo son comparables a lo que vivió el mundo en la gran recesión en el siglo pasado. A más de eso, en el Ecuador tuvimos que enfrentar contingentes como el pago de la OXI de Chevron, tuvimos que enfrentar un terremoto. Solo ese terremoto significa una contracción, un decrecimiento de la economía en 0.7%. Es decir, todavía, y en esto lo han señalado y lo han reiterado tanto el presidente como las autoridades económicas, no podemos decir que vamos a tener fases positivas de crecimiento este año o vamos a tener crecimiento positivo en este año, pero por lo menos ya ha parado este deterioro permanente que teníamos en relación al PIB de nuestra economía. Esto nos hace ver que se ha actuado con responsabilidad, que se ha cumplido efectivamente objetivos de la política fiscal, también de la política monetaria, a pesar de estar dolarizados, y que se tomaron medidas adecuadas para el sector externo. Creo que esto demuestra más bien que fue un acierto lo que se hizo respecto a las salvaguardias para de esa manera también proteger la dolarización. Se han tomado medidas adecuadas y ahora empieza a mirarse eso. Obviamente,
Hay en este momento más recursos en los bancos, pero todavía los bancos no están trasladando eso en forma de crédito. Habrá que generar incentivos, habrá que tomar medidas para que esos recursos que tiene ahora la banca también puedan ser trasladados en forma de crédito. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. La tasa de empleo no mejora. El año 2007 esta era del orden del 43% y el año 2016 ha bajado a cerca de un 39%. Y yo me pregunto, ¿qué ha ocurrido en estos 10 años para que la tasa de empleo efectiva haya bajado de 43 a 39%? ¿En qué se equivocaron? Y claro, hay varias explicaciones. El hecho mismo de que no se alentó al sector productivo, el hecho de que se le colocó en tal situación al sector productivo para no poder generar el suficiente número de plazas de trabajo. Han adoptado últimamente en el oficialismo la decisión de modificar el concepto de la deuda pública para distinguir entre deuda consolidada y deuda agregada y permitir por esa vía subir, digamos, el techo del endeudamiento sin modificar el 40% al límite y lograr, entiendo yo, unos 11.000 millones de dólares más. Si se van a endeudar en 11.000 millones de dólares más, habría que medir también el impacto que tendría el ingreso de los 11.000 millones de dólares en el crecimiento de la economía. Yo creo que va a ser positivo, con un costo que habrá que pagar, por supuesto, intereses y capital en lo futuro. Pero cuando ingresen esos 11.000 millones de dólares, habrá, digamos, un movimiento que podría temporalmente tener un impacto positivo en el crecimiento de la economía ecuatoriana. Pero la recesión, Virgilio, está no solamente en las expectativas, sino en los hechos del día a día. 30 segundos. Una recesión que se ve en caída de ventas, en compradores que por supuesto compran menos, en actores económicos que no demandan crédito porque no ven que demandando crédito el negocio se va a ampliar, sino muy por el contrario se va reduciendo. Habría entonces que preguntarle al gerente del Banco Central, ¿cuándo ve él que podríamos dejar esta recesión que está consumiendo los esfuerzos productivos de los ecuatorianos? Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Hoy dialogamos acerca del inicio de la recuperación económica en el país. Al volver estaremos profundizando en aquellos mensajes que se emitieron a través de las redes sociales. Ya volvemos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigos, estamos de vuelta con más de Tesis y Antítesis. El decreto 1218 implementa una nueva forma de cálculo para la deuda pública. Vamos a ver qué se dice en Esfera 2.0. A través de la red social Twitter, @4pelagatos, citó, con cifras y sentido común, José Hidalgo desbarata en su columna a la tesis de la recuperación económica. Asambleísta Hernández, citan entre las falacias que en ese supuesto crecimiento económico se considera los ingresos extraordinarios de la ley solidaria. Mire, yo creo que hay algunas personas y algunos analistas que confunden sus deseos con lo que efectivamente pasa en la economía del país. Hay muestras que son evidentes de que las cosas están mejorando. De ninguna manera podemos decir que ya hemos superado totalmente las dificultades, porque esas no dependen solo de lo que hagamos nosotros, sino también del contexto internacional. Pero hay obviamente temas en los que se va mejorando. El que el Estado haya logrado pagar a la mayor cantidad de proveedores y también ponerse al día con gobiernos autónomos descentralizados, demuestra que precisamente hay síntomas de recuperación. Y eso no solo beneficia a quienes eran acreedores del Estado, sino sobre todo que son recursos que se inyectan a la economía, si se inyectan a la economía, que empiezan a generar un efecto positivo en el conjunto del país. De tal manera que lo que dicen ciertos analistas, yo creo que más allá de ser objetivos y de mirar los datos, porque esos son datos oficiales, que además son públicos, que están colocados en las páginas oficiales del Ministerio, del Banco Central,
es poner sus intenciones y este interés de que quieren que al país le vaya mal. Mire, ¿qué es importante decir? Si nosotros tomamos, frente a esto que usted señala, los datos del 2015 y del 2016, y si nosotros sacamos dos elementos, porque aquí también hay mala fe, en el 2015 hay que sacar de la recaudación tributaria la remisión de intereses, porque la remisión de intereses le permitió que el Servicio de Rentas Internas pueda tener una mayor cantidad de recursos. Y en este año hay que sacar efectivamente lo de la ley solidaria. Si uno considera esos dos elementos, vamos a ver que ha caído la recaudación tanto del impuesto a la renta como del IVA más o menos en torno al 10%. Entonces, esa caída del 10% en el marco de las condiciones internacionales no es de la magnitud que quieren ver ciertos sectores de oposición y ciertos analistas que confunden lo que pasa en el país con sus malas intenciones y sus malos deseos. Gracias, asambleísta Hernández. El Banco Central del Ecuador, a través de su cuenta en la red social Twitter, citaba: existen dos metodologías para medir deuda, agregada y consolidada. Ninguna de las dos elimina la deuda. Asambleísta Torres, no elimina la deuda, pero le da un respiro, dicen los analistas. Esta acción beneficia, en este caso, a cualquiera que ocupe el sillón de Carondelet. Ante la falta de recursos, ante la imposibilidad de cobrar más impuestos a los ecuatorianos, lo único que les queda es conseguir deuda, recursos de fuera. Tal como estaba la interpretación de la deuda, ya no podían endeudarle al país más allá del 40% del Producto Interno Bruto. Recurrieron entonces a una interpretación de deuda consolidada, deuda agregada, sirviéndose de la metodología que utiliza el Fondo Monetario Internacional para decir que lo que le debe, por ejemplo, el gobierno nacional al IES y a otras entidades dentro del Ecuador no debería ser contabilizado dentro del volumen de la deuda, que estaría prácticamente acercándose a ese 40%. Y por ello, con esa interpretación, han logrado desbloquear por lo menos unos 11.000 millones de dólares, que entiendo que será la deuda que va a contraer el Estado ecuatoriano hasta finales de este año, 11.000 millones de dólares que ingresarán a la economía. Si bien eso puede dar, digamos, cierta liquidez, puede ampliar el margen de maniobra del régimen, tiene un costo en lo futuro, porque la deuda se paga. Y no solamente se pagan los intereses, también se paga el capital. ¿A cuánto ascenderá el año 2017 la amortización para pagar tanto capital como intereses? Algunos dicen que podría bordear cerca de los 7.000 a 8.000 millones de dólares. En un presupuesto de 30.000 millones de dólares, hablaríamos de que casi el 20% podría eventualmente destinarse al pago de intereses y de deuda. Pero lo grave y preocupante es que el endeudamiento que ha venido consiguiendo el Ecuador ha sido un endeudamiento oneroso, plazos cortos y tasas de interés altas, cuando el buen endeudamiento es aquel que tiene un plazo largo de pago y un interés bajo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, creo que nuevamente vuelvo a decir, hay que separar lo que son los hechos, lo que nos van diciendo las cifras, de lo que quisieran que pasara en la economía ecuatoriana. Y esto que tú dices, Luis Fernando, me parece que requiere de algunas precisiones. La primera: el Ecuador estableció a inicios de este año unas necesidades de financiamiento por 6.600 millones. Cuando se hace la ejecución presupuestaria el primer semestre, vemos que efectivamente esas necesidades de financiamiento han sido un poco mayores que las que estaban previstas. Pero de ninguna manera el poder modificar la fórmula significa que en los próximos meses el Ecuador vaya a contraer una deuda por 11.000 millones. Esto no es así. Lo que en este momento se buscará es básicamente el financiamiento que estaba programado y, sobre todo, permitir que el próximo gobierno pueda manejarse con normas de contabilidad internacionalmente aceptadas, sin que por ello se deje de cubrir las obligaciones que se tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No olvidemos que antes, precisamente con los recursos del IES, se colocaban al 0.2, al 0.3%. En cambio, ahora esos recursos se colocan
de bonos para el Estado y tienen altos rendimientos y con eso se permite mejorar también las condiciones de la seguridad social. 30 segundos. Segundo, yo creo que esto de señalar que el país estamos contratando deuda cara no es mirar el tema global. Es cierto que por las condiciones también que existen en el mundo puede haber segmentos que se contratan a 10.75, pero hay otros que se contratan a 0.5, hay otros que se contratan a 1. El Ecuador ha sido más bien inteligente en saber aprovechar, por ejemplo, los créditos que pueden establecer las multilaterales. En promedio, la deuda del Ecuador se contrata a 4.8% y el Ecuador también, cuando se mira las cifras, es uno de los países que menos endeudamiento tiene en la región con relación al PIB. De tal manera que esto también creo que son cosas que no son o no se corresponden con la realidad. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Que el Ecuador haya colocado bonos a una tasa aproximada del 11%, demuestra, entre otras cosas, que el riesgo país del Ecuador es alto, porque una tasa de interés del 11% refleja simplemente problemas en cuanto a la imagen que tiene el Ecuador frente a aquellos que juzgan el comportamiento del país. Grecia adquirió una deuda para la reconstrucción mucho mayor a la del Ecuador en términos porcentuales, pero con una ventaja: tasas de interés bajísimas del 1.5%, máximo el 2%, y plazos tan largos de hasta, en algunos casos, 30 años, 35 años. En esas condiciones, Grecia podría lucir como un país más endeudado que el Ecuador, pero resulta que es una deuda que se puede pagar tan fácilmente que al final esa deuda contraída por Grecia es de mejor calidad que la deuda que ha venido el Ecuador adquiriendo especialmente de la China. Por ello es que en el tema de la deuda tiene que haber una verdadera reestructuración. Inclusive el candidato presidencial del oficialismo ha dicho que entre sus temas más urgentes y prioritarios estará reestructurar la deuda prácticamente pública externa del país, porque es una deuda que lamentablemente no está en las mejores condiciones para el Ecuador. 20 segundos. La reestructuración de la deuda entonces será el desafío de un futuro gobierno en el país, sea de la oposición, sea del oficialismo, y esa será la gran oportunidad que tendremos los ecuatorianos para poder evaluar y juzgar en qué términos se le ha endeudado al Ecuador en estos últimos 10 años. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos con las inquietudes desde la propia ciudadanía a propósito del tema que abordamos esta semana, el inicio de la recuperación económica. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Tesis y Antítesis. Hoy analizamos el inicio de la recuperación económica en el país y desde la ciudadanía hay preguntas. Virgilio, ¿cuánto tiempo le tomaría al Ecuador recuperarse económicamente? Mire, respecto de las cifras de crecimiento en el país, también veo yo que los organismos internacionales han empezado a jugar su propia campaña y de alguna manera buscar también apoyar a alguna de las candidaturas de la oposición. Por eso hemos tenido cifras que señalaban, por ejemplo, que el Ecuador iba a decrecer en el 4%, el Fondo Monetario ha tenido que ir ajustando paulatinamente esos cálculos y ahora dice que el Ecuador va a decrecer en 2.3, incluso en 2.5, perdón. La CEPAL tiene una cifra más o menos parecida y el Banco Central ya ha dicho que nosotros vamos a decrecer en este año en 1.7 y que de ese 1.7 tenemos que ver que aproximadamente el 0.7 es precisamente ocasionado por el terremoto. Luego, ya para el próximo año,
efectivamente los distintos organismos coinciden en que el Ecuador podría tener un equilibrio. Además, el próximo año las necesidades de financiamiento también van a ser menores y a partir de eso empezar también un proceso de recuperación. Creo yo que se están trabajando con absoluta responsabilidad respecto del tema de la deuda. Creo yo se ha aprovechado de manera adecuada cuando existe posibilidades de contratar deuda barata, así se lo ha hecho. Y obviamente, si hay condiciones, que no solo tienen que ser nacionales, porque esto a veces es demagógico, tienen que generarse condiciones regionales. Y si existen condiciones regionales que permitan procesos de renegociación, obviamente que habrá que estar atentos y hacerlo. Pero me parece que hay buenos indicios, paulatinamente esos indicios empiezan a sentirse y a partir del próximo año alcanzaremos el equilibrio y a partir de eso también seguiremos creciendo como había sido la tónica en los últimos años. Correcto, gracias asambleísta Hernández. Tenemos otra inquietud, esa es para el asambleísta Luis Fernando Torres. Y me gustaría hacerle una pregunta al asambleísta Luis Fernando Torres. Quisiera que me responda qué medidas económicas debe adoptar el próximo gobierno que gane la presidencia del Ecuador. Habrá que ver con cuánto oxígeno le dejan al próximo gobierno en términos fiscales. Me explico. Luego de que termine su mandato el actual presidente en el mes de mayo, habrá que ver si en junio, en julio, existe la suficiente liquidez en el fisco para cumplir los compromisos emergentes, comenzando por los salarios y pagos a proveedores. Ese será un primer tema. ¿Cuánto queda en la caja fiscal? Ahora bien, sí deberíamos preguntarnos en el país, ¿por qué otras economías latinoamericanas están mejor que el Ecuador? ¿Por qué crecen? ¿Y por qué el Ecuador no crece? Colombia, Perú están en mejores condiciones que el Ecuador, desde todo punto de vista. Y la explicación no está en el hecho de que tienen moneda propia y devalúan. Las razones son otras. La confianza. Los niveles de inversión extranjera en Colombia y en Perú prácticamente equivalen a unas 8, 9 veces más de lo que se invierte en nuestro país. ¿Por qué invierten? La pregunta. En Colombia y en Perú en cantidades tan importantes los extranjeros. ¿Y por qué no lo hacen en el Ecuador? Pero solo refiriéndonos al último año, asambleísta Torres, y este discurso que se ha mantenido, el hecho de los efectos que dejó el terremoto de abril pasado, eso tuvo un impacto fuerte evidentemente en la economía. Tuvo un impacto, pero el problema es que la inversión en el país es de las más bajas en América Latina, no pasa anualmente los 600 millones de dólares. 20 segundos. Mientras en Colombia, en Perú, la inversión supera fácilmente los 10.000 millones de dólares. Algo está fallando en el Ecuador. La inseguridad, la falta de confianza, tantos cambios tributarios y ahora vienen con el anuncio de que probablemente se va a tratar esa ley con el impuesto a la plusvalía, un garrotazo a las expectativas de los constructores. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿por qué las economías de otros países crecen y la de Ecuador no? Creo que soslayar o ignorar el tema de que países como Colombia y Perú tengan la posibilidad de devaluar es no mirar simplemente la realidad. En un caso esa devaluación acumulada llega ya cerca del 80%, en otros casos está cercana al 40%. Eso indudablemente mejora el nivel de competitividad de esos países. Ese fue precisamente uno de los temas o de los mayores problemas generados con la dolarización. Y a pesar de tener la dolarización, estamos logrando recuperar la economía ecuatoriana. El próximo año, creo yo, hay mejores esperanzas y no es una fe ciega, sino mirando lo que nos dicen los datos. El próximo año, ya señalado, va a haber menor necesidad de financiamiento, primero porque esta gran cantidad de pasivos que se tenía ahora ya no existe. Segundo, siempre los pagos y las condiciones en las que se contrata la deuda interna son diferentes a las que se contrata a nivel internacional y al mismo tiempo otro elemento es que en el presupuesto del próximo año, que también se lo hace, no se lo hace ahora en este año y entra en vigencia desde los primeros meses, desde el primer día del próximo año, pero se tiene que aprobar un nuevo presupuesto y habrá menos déficit también. Por lo tanto, se va a requerir menos financiamiento para el próximo año.
De igual forma, los niveles de crecimiento de la inversión extranjera en el país se han ido también desarrollando. Cuando uno mira cómo se ha modificado, es cierto que hemos tenido impacto en el decrecimiento de las exportaciones, pero lo que más hemos decrecido es el petróleo. Y en el petróleo no podemos olvidar que en el mundo en general hay una sobreoferta de petróleo de más de 1 millón de barriles diarios. ¿Sí? Pero en el resto del sector real, paulatinamente se recupera la economía. De tal forma que creo yo que hay muy buenas condiciones para que pasemos estos momentos de dificultad y empecemos nuevamente a crecer, como ha sido la tónica en todos los años de la Revolución Ciudadana. Bueno, el asambleísta Torres había manifestado en el bloque anterior que espera que estos niveles de optimismo no queden en meras expectativas. Todo también dependerá de qué situaciones eventuales puedan enfrentarse a futuro. Pero verá que a mí más bien me acusan de pesimista. Yo cuando me dicen que soy pesimista, yo digo que soy un optimista más bien informado. Y por eso este optimismo no es un optimismo bobo, sino todo lo contrario. Es un optimismo basado en cómo se ha manejado la economía y cómo ahora esos indicadores empiezan a mostrar síntomas de recuperación. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus reflexiones finales. Colombia, Perú tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Esa es una de las explicaciones. Además, están en la Alianza para el Pacífico. El Ecuador está fuera de la Alianza del Pacífico, está fuera de tratados comerciales con Estados Unidos y está negociando la adhesión, porque esa es la verdad, al tratado que ya firmaron Colombia y Perú. Los costos entonces de medidas equivocadas, de aislarle al Ecuador, le están pasando la factura a nuestro país. Me pregunto yo, ¿qué pasará si finalmente no se suscribe el acuerdo con la Unión Europea por parte del Ecuador dentro de los plazos anunciados? Esto es el mes de noviembre del año 2016. Probablemente tenga el Estado ecuatoriano que asumir los costos de los impuestos adicionales que van a tener que pagar los exportadores ecuatorianos para colocar sus productos en Europa. Inclusive el propio presidente, con el ministro de Economía, ha dicho que tienen un plan de contingencia para hacer, por ejemplo, lo que hicieron hace unos pocos años con los exportadores de productos a Estados Unidos, cuando las preferencias arancelarias no beneficiaron al país durante 3 o 4 meses. De tal manera que estos errores se pagan 30 segundos. Y al final afectan el desempeño económico de los países. Yo espero que se pueda firmar ese acuerdo con la Unión Europea este año, porque sé que el próximo no habrá recursos por parte del gobierno para financiar a exportadores ecuatorianos que tendrán una situación más difícil que los exportadores peruanos o colombianos. Correcto, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, gracias por sus criterios. Amigos, sin duda, las cifras entregadas por el Banco Central del Ecuador respecto de la recuperación económica del país se muestran como alentadoras, aunque desde la oposición se mantiene este escepticismo, más aún cuando persisten estos cuestionamientos en torno al endeudamiento, calificado en este programa como oneroso. Precisamente se ha dicho que la reestructuración de la deuda constituye uno de los principales desafíos para el próximo gobierno. Habrá que ver. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.